Bienvenidas y bienvenidos a la semana 5 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Esta semana, como verán en el trabajo de la semana, les estoy invitando a empezar sus trabajos interpretativos preliminares. Les pido que estudien detenidamente la guía para ese trabajo formal y que tomen en cuenta lo que ha sido el planteamiento de nuestro estudio en la clase hasta este momento para empezar a elaborar sus ideas y a analizar los pasajes que hayan escogido para estudiar entre las opciones que les he facilitado en el programa del curso. Em, Les puedo decir, por ejemplo, que las preguntas del foro 1 de cada semana hasta ahora, las preguntas sobre cuestiones textuales, cuestiones de interpretación textual, representan la clase de análisis que yo espero que ustedes puedan realizar en sus trabajos interpretativos preliminares. Evidentemente, el alcance de su análisis puede ser un poco más amplio, puede indagar un poco más en su pasaje, como va a poder dedicar un trabajo entero a un solo pasaje, pero espero que esas preguntas les hayan dado una idea de lo que yo quisiera fomentar para sus trabajos interpretativos preliminares. Tomen en cuenta también que hay modelos a estudiar, a tomar en cuenta a la hora de elaborar su propio trabajo. Así que tomando en cuenta lo que son esas muestras de trabajo de clases anteriores mías, yo creo que también pueden tener una idea más clara de lo que es el trabajo. Los que han estudiado conmigo anteriormente en la clase de Romanos o en otra clase en Fuller, pues reconocerán, me imagino, lo que es la índole de este trabajo, porque es el tipo de análisis preliminar que yo quiero promover entre maestras y maestros de la iglesia, porque a estas alturas de nuestro estudio de Mateo y creo en el proceso de aprendizaje de todo maestro o maestra, es importante poder investigar un pasaje con cierto rigor, pero sin tener que llegar a conclusiones. Y eso es lo que es este estudio o este trabajo interpretativo preliminar. No constituye un argumento exegético todavía, es decir, que usted no está llegando a una especie de conclusión que este pasaje dice lo siguiente y luego dedicándose a defender esa tesis, a elaborarla a lo largo del trabajo. Eso es lo que van a hacer en sus trabajos interpretativos avanzados sobre el mismo pasaje que van a estudiar para el preliminar, pero no es lo que corresponde a esta fase preliminar de investigación en la cual usted está como llegando a aclarar cuáles son las cuestiones cruciales, fundamentales, que uno tendrá que abarcar, estudiar bien para poder llegar a una interpretación ya más final, una interpretación ya más concluida. Evidentemente el proceso de interpretación de la escritura nunca llega a su final, ¿no? Pero sí que llegamos a momentos más claros que otros y toca a veces a nosotros dar una predicación o enseñar algo, escribir algo y tenemos que haber llegado a cierto entendimiento de lo que dice un pasaje. Así que sí que queremos llegar hasta ahí en los trabajos avanzados, pero en este trabajo preliminar no vamos a llegar todavía a esa fase de conclusiones, sino que estamos tanteando un poco con posibles interpretaciones del pasaje y luego van a recibir retroalimentación mía y también de un compañero o compañera de la clase, y eso creo que va a permitir que lleguen
en su momento a un trabajo avanzado, ya con más claridad, más estudio, más paciencia, y por lo tanto yo quiero insistir, ¿no?, en esta fase preliminar de estudio. Así que les pido que empiecen a trabajar en eso esta semana y van a entregar sus trabajos preliminares para que un compañero lo revise de la clase la semana que viene. Bien, unas cuantas cuestiones para un poco reflexionar sobre lo que hemos estudiado en esta semana anterior, la semana 4, y lo que nos viene en esta semana 5. Una cosa que me parece muy importante que varios de ustedes notaron en sus aportes y que yo quiero que sigan eh, estudiando, que sigan pensando un poco según estas líneas, y es que cada personaje en Mateo, bien sea un personaje individual o un personaje colectivo, nos presenta una serie de características concretas. La narración suele darnos ciertos detalles sobre los personajes con los que Jesús u otra persona tiene un encuentro. Y es sumamente importante tomar en serio esas características, porque a través de ellas estamos viendo que cada individuo es miembro de un tejido social. Y para entender quién es Jesús a la luz del encuentro con ese personaje, tenemos que elaborar e interpretar lo que son esas características que constituyen varios lazos entre ese cuerpo y otros cuerpos. Entonces estamos hablando de su condición social, muchas veces económica, podría ser en relación a lo que es la distribución de poder, en fin. Para dar un ejemplo, ¿no? Esta semana pasada vimos un encuentro entre Jesús y una mujer que sufría una hemorragia, pero nos dice que había estado sufriendo de esa manera durante 12 años. Entonces, tenemos que parar, porque estos detalles no son así superficiales. Representan algo que el narrador ha querido resaltar sobre este personaje para que veamos a través del encuentro entre Jesús y esta persona quién es Jesús, cómo es su poder, etc. En este caso, habría que parar, ¿no?, para ir elaborando una descripción de este personaje. Estamos hablando de una mujer evidentemente que ha sufrido no solamente una condición física súper incómoda, sino aislamiento social. No habría podido mantener relaciones continuas con su familia, con sus amigos, con otros miembros de la comunidad. Evidentemente estaba sufriendo una condición que no permitía que pudiera dar a luz, así que estamos hablando de un cuerpo que parece que no tiene futuro. Y habría que añadir todo el tema de la vergüenza que vive con esa condición, no solo lo que sufre ella, sino lo que sufren los miembros de su familia, de su comunidad, debido a la lejanía que tiene que vivir con ella. Todo eso es lo que queda afectado por el encuentro entre ella y Jesús, cuando con mucha valentía se atreve a tocar el manto de Jesús y recibe directamente de su poder. Y para describir cómo Jesús se está revelando a través de ese encuentro, habrá que interpretar cómo su toque afecta todas esas condiciones, esas características de esa persona, en la cual, según el narrador, estamos viendo no solamente la condición de ella como individuo, sino
ella como miembro de su pueblo. Sus 12 años para mí corresponden a las 12 tribus de su pueblo para que se pueda ver en ella la condición de muerte, la condición de eh, muerte frente a un futuro, por ejemplo, que parece cerrado, que parece que no va a ser posible engendrar vida futura. O sea que esto es lo que está sufriendo no solamente esta mujer, sino también la comunidad de Israel de la que forma parte. Entonces, habría que hacer una descripción de este tipo de todos los personajes con los que Jesús tiene encuentros e interpretar esas características según su presentación en la narración. Habría que elaborar algo parecido cuando, como vamos a ver en la semana que viene, Jesús se encuentra con una persona endemoniada. Una persona endemoniada manifiesta no solamente una condición horrorosa para esa persona, sino una condición que afecta todos los lazos de ese cuerpo con los demás de su comunidad. Y muchas veces el efecto del demonio descubre no solamente un sufrimiento de la persona endemoniada, sino todo el tejido social afectado por esa presencia demoníaca. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 12 esta semana, que el efecto concreto de un demonio en un cuerpo es que la persona queda muda, incapaz de hablar y también ciega. Y la palabra para muda también se podría traducir como sorda. O sea que estamos viendo una persona cuya capacidad de comunicación con sus prójimos y prójimas queda cortada, queda bloqueada. Su relacionalidad con los demás y con las demás está profundamente herida por esta presencia demoníaca en su vida. Pero a la hora de describir su condición en términos de su capacidad de comunicación con los demás y las demás, de repente empezamos a darnos cuenta que estamos hablando de una condición no de una isla, no de una persona como si fuese una entidad aparte, sino un miembro de un tejido. Y todo lo que es esa red de comunicación de cuerpos queda afectada por lo que está concentrada, esa presencia demoníaca en esa persona. Entonces, para entender todo lo que es el drama de esa escena, con las autoridades, con Jesús, con la importancia de las palabras, cómo hablamos unos con otros, cómo eso afecta la dinámica de nuestra vida, habrá que tener en cuenta cómo esa presencia demoníaca descubre no solo una condición individual, sino una condición relacional. Y yo creo que cuando uno empieza a estudiar los detalles del texto con esa sensibilidad, empezarán a ver que el texto tiene mucho más que decir sobre Jesús, sobre la vida, sobre el reino que procede de los cielos, sobre el discipulado, sobre lo que es iglesia, sobre lo que es perdón, sobre lo que es pecado, que anteriormente habríamos podido imaginar. Así que ese es el fruto de esa descripción más paciente de los detalles del texto, y yo quisiera hacer hincapié en eso que acabo de decir, los detalles del texto. No estamos especulando sobre lo que tenía que haber estado sufriendo esta persona, sin ningún referente en el texto. Estamos aprovechando las palabras que el texto mismo nos da para ir elaborando una descripción. Imagínense la importancia que tendrá eso cuando lleguemos a describir a una mujer cananea, con todo lo que implica esa historia de hostilidad entre Israel y los pueblos cananeos de la tierra prometida cuando Israel
invadió